Feliz sábado, hermanos. Un gusto saludarles. Estamos en la introducción de la lección número 2 de la escuela sabática. El título para este estudio de esta lección número 2 lleva como título Los pactos de Dios con nosotros. Qué interesante será el estudio de esta lección número 2. Hablaremos de qué es el pacto, cuáles son los pactos que Dios tiene con nosotros, la importancia de obedecer el pacto. Y es que la palabra pacto en hebreo es berit. Aproximadamente en el Antiguo Testamento, esta palabra berit o pacto lo encontramos 285 veces. Si hay una repetición de esta palabra, es porque tiene un significado de mucha relevancia. Es porque es un tema importante. Y es por eso que en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento lo encontramos. No solo en el Antiguo Testamento, también lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Tanto en el Antiguo como el Nuevo. La palabra va relacionado a lo mismo. Vamos al libro de Génesis, al capítulo 9. Quiero llevarles al capítulo 9, versículo 9 del libro de Génesis. Mire lo que dice. He aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. El capítulo 9 es cuando Noé ha salido y ha terminado el diluvio. Y se establece un pacto. Y el pacto, dice el versículo 9, yo establezco mi pacto con vosotros. El pacto es un acuerdo que existen entre dos partes. En el versículo 9 del capítulo 9 de Génesis encontramos las dos partes. De un lado está Dios y del otro lado está Noé y el resto de las personas. Porque incluye el versículo 9 y dice, y con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Están las dos partes. Y mira el versículo número 11. ¿En qué consistía ese pacto? ¿En qué consistía ese acuerdo? Dice el versículo número 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿En qué consistía el pacto? En que ya no iba a haber más diluvio, ya no iba a existir más diluvio. Ya un diluvio no iba a destruir toda la tierra. Y ese pacto hasta la fecha se ha cumplido. Las aguas no han destruido quizás sectores, han sido afectados. Pero en el capítulo 9, cuando ocurre el diluvio, afecta a todo el planeta Tierra. El pacto consiste en que no iba a haber más destrucción. Encontramos entonces que en el pacto hay dos partes. Ahora, hay acuerdos unilaterales. ¿Cuáles son los acuerdos unilaterales? Cuando no se necesita, sí tienen que haber dos partes, pero no se necesita que las dos partes lleguen y hagan un compromiso. Tenemos un compromiso o un pacto unilateral. ¿Cuál es ese? Y es que el pacto unilateral es que Jesús vendrá. Estés preparado o no, Jesús vendrá. Ahora existe el otro pacto, que es el pacto bilateral, que se necesita que las dos partes cumplan con los requisitos que están establecidos para que entonces se cumpla o se llegue al objetivo. En este pacto sí hay un compromiso. En este pacto, cuando es un pacto bilateral, las dos partes tienen que cumplir. Ahora, algo muy importante que tenemos que tener presente. Dios no nos pone cargas que nosotros no podamos soportar. Quiero llevarles a nuestro versículo para memorizar de esta semana. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, los versículos 1 y 2. Quiero darle lectura de acuerdo a la versión Reina Valera 1960. Miren lo que dice el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Y quiero detenerme acá. Acá está hablando Moisés, el libro de Deuteronomio. Le está recordando, el que está hablando es Moisés y es el vocero ante el pueblo de Israel. Y le está diciendo en el versículo 1, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar
Aquí el pacto viene con condición, dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Dios no te impone algo que tú no puedas soportar. Dios no es drástico, Dios no es injusto. A diferencia del ser humano, quizás a veces crea leyes que ni él mismo puede soportar. Ahora mire qué es lo que tenían que hacer, era guardar y poner por obras, dice el versículo 1, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Ahora, no era un mandamiento de Moisés, no era el capricho de Moisés que tenía que cumplir el pueblo de Israel, era algo que estaba dicho por Dios. Tenemos que tener en cuenta esto. Número 1, encontraremos que el pacto, hay dos tipos de pacto, unilateral y el pacto bilateral. El capítulo 28, versículo 1, está diciendo que ellos tienen que cumplir. Entonces, si hay un compromiso para las dos partes, un compromiso de cumplir, y la otra parte dice, si tú cumples, yo te ofrezco esto. Este pacto bilateral tenía un objetivo. La invitación era que el pueblo de Israel guardara, pusiera por obra, en práctica, lo que Dios estaba diciendo, lo que Jehová Dios estaba hablando. Dice el versículo 2, que yo escribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. El resultado era eso. Si ellos obedecían su ley, como resultado, iban a ser bendecidos. Quiero finalizar esta introducción diciendo lo siguiente, con 3 puntos importantes. El pacto es un compromiso, tiene una finalidad. Ahora, dentro del pacto, para que exista una formalidad, necesita haber una ley que regule, que vigile, para que entonces exista un orden. Quiero leer un extracto que viene de la lección y me llamó mucho la atención. Debido a que la salvación es por gracia, eso lo tenemos muy bien presente, la salvación es por gracia. Sin embargo, algunos llegan a suponer que los seres humanos no tienen obligaciones bajo este pacto. Hemos visto en el versículo 1 del capítulo 28 del libro de Deuteronomio que tenía que haber un compromiso para que el resultado fuera que el pueblo de Israel fuera bendecido. Dice la parte final del versículo 1, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y mira el versículo 2, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Existe un compromiso. Sí somos salvos por gracia. Sin embargo, tenemos que poner de nuestra parte en este pacto. Miren lo que dice el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 6, en la página 286. No obstante, el carácter pecaminoso de la humanidad, a pesar de que tan a menudo agraviamos el corazón de Cristo, lastimamos el corazón de Cristo a través de nuestras acciones, de nuestra forma de comportarnos con las demás personas. A pesar de todo esto, mire lo que dice. A pesar de que no merecemos el perdón, incluso dice Testimonios para la Iglesia eso, a pesar de nuestra naturaleza, cada vez fallamos. Cuando se lo pedimos, Él no nos rechaza. Cuando vamos a Dios, Dios no nos rechaza. Es que Él ha prometido eso, que si tú llegas a Él con un corazón humillado, Él está dispuesto a brindarte un auxilio. En esto consiste el pacto, en que tenemos un Dios amoroso, un Dios que no pone cargas que nosotros no podamos sobre, incluso no son cargas, porque la ley nos acerca a Dios. Si el pueblo de Israel se hubiera mantenido caminando en los estatutos, en las leyes que Dios había dejado, el resultado era que el pueblo iba a ser un pueblo muy bendecido. Sin embargo, se apartó de Dios. Como resultado, vinieron las consecuencias negativas, cosas malas. Ahora quiero finalizar con otro libro muy especial. Es un libro que se titula Dios nos cuida, en la página 155. Mire cómo dice este párrafo. Necesitamos estudiar asiduamente para conocer los preceptos de Dios. Necesitamos estudiar diligentemente la palabra de Dios. Necesitamos estudiarla con mucha claridad, con mucho
estudio, escudriñad las Escrituras. Y nos hace una pregunta: ¿cómo podemos ser súbditos obedientes si dejamos de comprender los principios que gobiernan el reino de Dios? ¿Cómo vamos a decir que amamos a Dios si no estudiamos su palabra, si no somos obedientes a su voz? Este párrafo continúa diciendo: abrid entonces vuestras Biblias. ¿Quieres conocer más del pacto? ¿Quieres conocer en qué consiste amar a Dios? La invitación es la siguiente: abrid vuestras Biblias y buscad todo aquello que os ilumine respecto a los preceptos divinos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Abre la Biblia, estúdiala, búscala. Dios iluminará respecto a los preceptos divinos. Y cuando discernáis un así dice Jehová. Mire lo que dice: cuando llegues a comprender un así dice Jehová, no pidáis la opinión de hombres, sino que cualquiera que sea el costo para vosotros, obedeced gozosamente. Entonces descansará sobre vosotros la bendición de Dios y la glorificaréis. Cuando llegues a comprender un así dice Jehová, de acuerdo a su palabra, entonces lograrás crecer en tu vida espiritual. Incluso este párrafo dice: no escuches opiniones de hombres. Y es que el ser humano falla. A veces nos dejamos llevar por lo que hemos visto, por lo que pensamos o por lo que nos conviene. La invitación es dejarnos llevar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Nuestro versículo para memorizar de esta semana está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Le hemos dado lectura al versículo 1, pero quiero finalizar con el versículo 2. Y vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Te invito a que analicemos, escudriñemos a detalle el estudio de la lección número 2 para esta semana. Escuchemos la voz de Jehová y dejemos que Dios guíe nuestras vidas. Dios te bendiga. Nos vemos en los estudios diarios de la lección de la escuela sabática. Bendiciones.